La quiebra de First Branch apenas ha perturbado a los mercados, que lo ven más como una excepción que como un aviso. Pero, ¿y si es otra demostración de la complacencia de los inversores? Se lo preguntamos enseguida a nuestros invitados en un nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No es la primera vez que hablamos del exceso de complacencia en este Finect Alpha. Y a lo mejor nos pasamos de pepito grillo a veces. Pero hoy queríamos poner el foco en otra de las señales, en esa línea, que nos han dado los mercados en las últimas semanas. Hace unas cuantas semanas, el fabricante de piezas básicas para coches First Branch estadounidense anunció la solicitud de quiebra tras conocerse un agujero en torno a los 2.000 millones de dólares. Lo relevante no fue la quiebra en sí, que tamaño mediano tirando abajo para la América corporativa. La cuestión es la alegría con lo que se había financiado hasta ahora gracias a esa llamada banca en la sombra, es decir, los créditos privados, alternativos al crédito bancario de toda la vida y a la clásica emisión de bonos. Contaba entre sus prestamistas con fondos privados de propiedad del tamaño de Jefferies o UBS. Entidades que teóricamente realizan un profundo escrutinio de la estructura financiera de las empresas a las que van a prestar el dinero a sus inversores. Una due diligence que en el caso de First Branch parece demostrar que no había sido ni tan debida ni tan inteligente. En fin, que esto nos lleva a preguntarnos si efectivamente, como hasta ahora los impagos están siendo tan bajos, la laxitud se ha convertido en norma. Y si esto sucede, también en otras áreas del mercado, en las que está prestando una atención mucha menor de la que deberíamos a los riesgos. ¿Cómo lo ven nuestros invitados hoy? ¿Cuánto les ha llevado el tema de First Branch a replantearse el riesgo en las carteras de deuda o en determinados tipos de deuda? ¿Qué están haciendo los gestores especializados en estos activos, a los que siguen o en los que invierten? ¿Qué otros riesgos les preocupan más? Vamos a preguntárselo ya mismo a nuestros invitados de la semana. Antes, os damos las gracias por estar siempre ahí, como también a nuestros partners, en esta ocasión Swisscanto, que ya ha aterrizado en España, y hasta aquí la segunda gestora alpina con nuevas ideas de inversión con volumen y track record, gestión activa, precisión suiza y 150 años de historia, nada más y nada menos. Bueno, saludamos ya a nuestros invitados de esta semana. John Zulueta. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un placer tenerte de nuevo en Finect Alpha, tu segunda intervención con nosotros, director de análisis y selección de fondos en eCapital, y también un placer contar de nuevo con Patricia Ribelles. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días, Vicente, ¿qué tal? Nada, encantado de tenerte por aquí también. Patricia Ribelles, que es Investment Fund Specialist en Sabadell Urquijo Banca Privada. Os voy a pedir que os acerquéis un poco más a los micros, que me ha llegado un poco bajo el sonido, y a ver si me aclaro yo, que he hecho ya varios gazapos en este podcast. Ya sabéis que en esta primera sección os preguntamos qué me traéis, ¿no? Lo que queráis, que puede ser un libro, un gráfico, una conversación, un podcast, un vídeo. Voy a empezar contigo, Patricia. Pues yo te traigo un dato que salía publicado el otro día, que la verdad es que impresiona bastante por la magnitud. O sea, sabéis, para poner en contexto, el PIB español, todos sabéis que ronda más o menos los 1,7 billones de euros, que eso más sería pues, ya en torno a 1 trillón americano. Pues BlackRock, que es la principal gestora a nivel de tamaño mundialmente, pues publica que gestiona ya casi 13 trillón y medio de dólares. Es decir, o sea, gestiona un tamaño equivalente a 8 veces la economía española, y solo en ETFs maneja 5 trillones, lo que es casi 4 veces la capitalización del mercado español de bolsa. Esto al final o sea, pues puede plantear ciertas cuestiones sobre pues, si esto es cuestión de escala, o sea, también cuestión de la influencia que pueden tener compañías como esta, y también un poco una reflexión sobre... Antiguamente los reguladores pues parecían más por la labor de frenar o partir la influencia de este tipo de compañías, o por lo menos así lo hace también en otras compañías tecnológicas, pero bueno, por lo menos en gestión de activos pues vemos que esto nos está dando. Gestión de activos, ese dominio de BlackRock. Por cierto, en España, en las cifras de BlackRock en España, más del 80%, si no me equivoco, es ETF, fondo indexado. O sea, es una cosa bastante notable, ¿no? La potencia de la marca iShares. John, ¿qué nos traes tú? Pues en mi caso va a ser un podcast y un libro. En el caso del podcast, es un podcast que lo encabeza Nicolai Tangen, que es el CEO de la gestora que gestiona el Fondo Soberano de Noruega. Suelo entrevistar tanto a gestores muy reputados como también a CEOs de empresas, bueno, iba a decir europeas, pero bueno, pues son empresas globales. Y luego en el caso del
del libro, ya que la especialización y experiencia tanto de Patricia como mía es más en el análisis de fondos y selección de gestores. El libro se llama The Intelligent Fund Investor, de Joe Wiggins. Entonces, bueno, para todo aquel que quiera aprender más sobre cómo invertir en fondos, creo que es una lectura muy interesante. Muy bien, yo creo que lo dejamos en la descripción. Y así quien quiera esté más interesado lo accede desde ahí. Así que ahí están estas recomendaciones que nos traéis y ese gráfico, ese dato significativo también. Bueno, vamos a entrar ya en nuestro comité de inversión. Vamos con ello. Lo primero es, claro, igual mucha gente ni siquiera ha oído hablar de First Brands porque se ha quedado de momento en un entorno un poco más específico, ¿no? Pero ¿cuánta importancia le estáis dando vosotros y en vuestras respectivas casas a todo esto que ha rodeado a la quiebra de First Brands? Antes también hubo otra que se llama Tricolor, que también quebró también más o menos en el mismo sector. ¿Os parece que se está exagerando demasiado lo que yo decía antes de Pepito Grillo? ¿Parece que a veces nos pasamos buscando riesgos? ¿O realmente hay que encender una luz de precaución? ¿Cómo lo ves tú, John? Pues yo creo que tanto el caso de First Brands como el caso de Tricolor podemos irnos incluso más atrás y retomar el caso de Silicon Valley en 2023. Podemos incluso observar los datos de mora en crédito al consumo en Estados Unidos, que está a niveles muy preocupantes. Todo ello para nosotros es una señal de que es posible que estemos a final de ciclo. Por lo tanto, son señales preocupantes. Patricia. Pues nosotros quizá no tenemos una visión tan cautelosa al respecto y lo vemos como algo pues no tan, más idiosincrático y no sistemático. Pues los ejemplos que bien apuntaba John, es importante separar y ver la diferencia entre ese caso en el que sí que veíamos una potencialidad de riesgo sistemático y de pérdida de confianza en el sistema bancario, al final porque aquel problema que hubo pues vino de una mala gestión de balances y también relacionado pues ese gran repunte de tipos que hubo en el 23, pero sin embargo pues ahora lo vemos como algo más de casos concretos de compañías que tenían pues un perfil de riesgo pues muy arriesgado y una mala gestión de balances, pero de la propia compañía, y esto unido pues a como tú has comentado antes, pues una due diligence por parte de las entidades bancarias, pues en estos casos concretos pues no tan concienzuda como debería ser, pero no vemos un riesgo sistémico. Claro, es que al final lo que pasa aquí es que ha entrado mucho dinero. Teníamos una entrevista que la quiera ver con Nicolo Carpaneda, que hemos publicado en nuestro canal en YouTube, que él lo decía, dice, ¿no? Pues no es que cuando entra poco dinero, eliges muy bien los deals en los que acabas contratando. Cuando te entra tantísimo dinero como el que ha entrado en los últimos años, John, pues ya tienes que elegir casi lo que hay en el mercado, ¿no? ¿O qué? Ya, no sé quién es Nico Carpaneda. Bueno, antes era estratega, analista de mercados de M&G, y ahora se ha montado su propia pero vamos, entidad. Que si eso es lo que le está sucediendo a él, pues desde luego que sería una señal para no invertir en su fondo. No a él. Él decía que él ve que pasa eso, que puede pasar eso en mercado en una señal de fin de ciclo, ¿no? Sí, sin duda. Sí, pero eso también pone en valor, yo creo, el trabajo de los selectores, porque uno de los puntos que miramos es la liquidez de los fondos, y a veces hay fondos que son blockbuster de mercados, pero tienen unos assets que prácticamente es lo que tú decías, que se tienen que comprar todo el mercado y toda emisión que sale, porque tienen que invertir sí o sí el dinero, porque ese es su mandato. Entonces, pues eso, ahí es importante mirar la liquidez y los assets para evitar este tipo de casos en los que el gestor pues se tenga que ir a emisiones y compañías que igual no cumplen con sus criterios de calidad, pero es que se ven obligados a comprarlas. No, lo complicado es aquí, como analista y selectores de fondos, ¿en qué momento ves que eso ha pasado, no? John. Bueno, quiero decir que es parte del análisis que uno hace. Uno puede ver la cartera actual del fondo y juzgar si está excesivamente diversificada y tienes más bien beta o hay cierto lugar al alfa o no, o incluso ver la historia cuál ha sido, ¿no? Pero más allá de eso hay otro punto importante que
que es el tema de los conflictos. Antes comentabas como compañías muy grandes como UBS, Jefferies y algunas otras han visto afectadas, y en el caso de Jefferies, aunque desconozco las causas exactas, la realidad es que es más sencillo que te veas involucrado en este tipo de problemas y sufras este tipo de pérdidas cuando existen conflictos de interés, ¿no? Entonces, cuando hay compañías que tienen por un lado un negocio de banca de inversión y por otro lado un negocio de asset management, como probablemente es el caso de Jefferies, y en donde en la parte de banca de inversión estás sindicando un préstamo que tú has dado a First Branch y te dedicas a comisionar por ello, y por otro lado en la parte de asset management estás haciendo lo mismo con la misma compañía, vuelvo a decir, creo que no son las mejores prácticas. En teoría para eso están las murallas chinas. Otra cosa es que como... Que existan realmente más allá del papel. Del papel y las tarjetas, ¿no? Una entidad, un banco internacional que tiene esas distintas áreas, en teoría tienes que pasar con una tarjeta a la otra. Pero claro, la información se comparte, no hace falta que sea la misma oficina, como ya sabemos, ¿no? Oye, este edito, John, antes decía, sí, un poco al final de ciclo, ¿te lleva a plantearte otra vez la visión del mercado de crédito, como estoy yo y madre mía, o solo en concreto en el nicho de la deuda privada, que es donde hemos visto un poco más el impacto aquí? Yo creo que las valoraciones en el mercado de crédito no son atractivas. Creo que hay algún nicho, como puede ser los CLOs, en donde las valoraciones pueden ser en relativo más atractivas, pero en general yo creo que es justo y consenso pensar y decir y opinar que las valoraciones no son atractivas. Dicho esto, a partir de ahí, si no viene una recesión, no hay impagos, pues bueno, uno se puede dedicar a recibir cupones y es posible que a lo largo de ese tiempo, en donde no haya sustos, pues recibas una rentabilidad relativamente decente. Dicho esto, en el momento en el que haya sustos, haya una ampliación de spreads, probablemente esos inversores que han estado llevándose esos cupones se pregunten qué hacían tan invertidos en crédito cuando las valoraciones eran tan poco interesantes. Con lo cual, para nosotros, dadas las valoraciones actuales, es recomendable tener una exposición inferior a la habitual. Patricia. Nosotros sí que tenemos ahora mismo una exposición considerable en crédito, o sea, tanto de manera estructural, pero también táctica. Pero sí que lo que apunta John es indiscutible que las valoraciones baratas no están, lo mires por donde lo mires, pero realmente, o sea, tanto lo que pensamos como lo que nos trasladan los gestores es que realmente, o sea, son un reflejo del nivel de riesgo que hay actualmente. O sea, los fundamentales de las compañías son muy fuertes, sobre todo por la parte de beneficios y revisiones al alza de los beneficios, y también los factores técnicos en créditos también dan bastante apoyo. Así que de cara a los próximos meses sí que estamos positivos en crédito, pero haciendo aquí hincapié en la necesidad de ir a estrategias de gestión activa, porque sí que es verdad que te puedes simplemente hacer una estrategia de llevarte carry y cobrar los cupones porque las deals, en tanto que los tipos siguen estando altos, pues siguen siendo atractivos, pero sobre todo buscamos gestores que sean capaces de generar alfa y encontrar pues ciertas situaciones, digamos, más idiosincráticas de compañías que tengan una evaluación pues un poco más atractiva. Y esto también lo combinamos con estrategias flexibles, y aquí pues puedan tener esa capacidad de pues, no solo tener crédito, sino también puede tener un colchón de liquidez y poder entrar cuando se pongan más a tiro los diferenciales. Sí, de hecho, sí, si me dejáis añadir una cosita hablando del alfa en renta fija, es interesante saber que en los últimos 5 y 10 años los gestores de renta fija han tenido más éxito que los gestores de renta variable a la hora de añadir valor frente a los índices de referencia. Creo que es algo así como que el 50%, 45-50% de los gestores han añadido valor, mientras que en renta variable las cifras bajan al 25-30%. Eso también por la composición de los índices, que no es tan eficiente, ¿no? Hicimos un episodio, yo creo, sobre esto en Finect Alpha. Claro, al final, al coger los deudores con emisiones más grandes, pues complica un poco, ¿no?, el perfil de riesgo
fondo. Aquí, dos cosas antes de continuar. A veces en los comentarios nos pone gente, bueno, ¿podrías decir los nombres de los fondos? Aquí hay libertad total para que digáis los nombres de los fondos. Lo que pasa es que no lo pregunto normalmente porque en muchas casas tenéis temas de compliance que no puedes decir nombres, pero aquí libertad total de que digáis lo que queréis, pero también por explicárselo a la audiencia, ¿vale? Y luego, por supuesto, cortar lo que queráis y conversar, ¿eh? O sea, yo estoy aquí, ojalá desapareciera yo y os quedaseis solo vosotros hablando. ¿Por qué pensáis que ha afectado tampoco a los mercados de crédito tradicionales, Patricia? ¿Es por eso? Porque en realidad, claro, es que los impagos han sido muy, muy, muy bajos hasta ahora, los resultados están saliendo buenos, lo que comentabas antes. Sí, yo creo que va en esa línea. La lectura del mercado ha sido similar. De esto son casos concretos de compañías pues con modelos de negocio que no son sólidos y los impagos pues a nivel corporativo, no tanto en consumo, pues siguen estando en niveles bastante bajos, incluso pues en ciertos aspectos mejorando. O sea, y es unido pues a lo que hemos contado de la fortaleza de los beneficios, pues que la lectura no ha sido alarmista. John, ¿tú que eres un poco más cauteloso ahora? O sea, yo no descarto que sean casos idiosincráticos, pero también pensamos que la liquidez que está fluyendo a los mercados pues que pueda ser una de las razones por las que a este tipo de episodios se les concede menos importancia, ¿no? Dicho esto, en ocasiones estos riesgos, estos episodios se ignoran hasta que no. Claro. Basta que el día de mañana pues haya algún banco regional con exposición a Fresh Brands que vuelva a sufrir y vuelva a tener caídas en bolsas para que el mercado se ponga nervioso, ¿no? Bueno, casi el único impacto hasta ahora ha sido precisamente la caída de los bancos regionales. Lo que pasa es que se ha limitado bastante con los mensajes de Powell también, ¿no? Diciendo que el plan o sea, que va a frenar el plan de desflexibilización, de mayor rigidez cuantitativa que había iniciado, ¿no? Al final es más liquidez. Al final lo que está diciendo Powell es tranquilos que estamos otra vez para dar más liquidez, ¿no? Sí, de hecho no sé si es, creo que Merrill Lynch suele llevar este tipo de estadísticas y creo que es algo así como que en el actual ciclo de bajadas creo que ha habido como 160 bajadas de tipos tanto en mercados desarrollados como en países desarrollados como emergentes, ¿no? Creo que esta estadística se sitúa a la par con lo que sucedió en el 2020, digo, para explicar un poco lo que decía de la liquidez. Y luego sobre la referencia que hacía muy al principio, cuando los bancos centrales suben tipos, que es lo que empezaron a hacer, si no recuerdo mal, 2021 o 2022, y lo hacen además de forma abrupta, ciertamente prolongada, y no solo suben, sino que además los han mantenido altos durante un tiempo, pues la historia lo que muestra es que eso tarde o temprano acaba generando accidentes. Entonces, es un poco lo que yo creo que está sucediendo. Digamos que las compañías, los activos con peores fundamentales son los que empiezan a sufrir por esas condiciones financieras pues poco laxas. Bueno, lo que se dijo era Silicon Valley Bank podía haber sido el inicio de algo mucho mayor, lo que pasa es que también actuaron muy rápido las instituciones, ¿os acordáis? Y frenaron ese riesgo de contagio que había. Claro, ahí decíamos, siempre se rompe algo, ¿no? Cuando hay subida de tipos así, parecía que se podía haber roto eso, pero se puso rápido el cortafuegos, claro. Además, los hijos que haya después de aquella situación. Y luego, pues eso, no sé, vosotros que tenéis una visión más positiva, ¿no? Al final... Claro, las compañías, los ciclos económicos cuando son muy extendidos, los impagos son muy bajos, hasta que de pronto empiezan a tirar. ¿Qué estáis vigilando ahí más de cerca? Claro, pero eso no tiene por qué ser a lo largo pues, de todo el espectro de compañías. O sea, sí que es verdad que estamos positivos en crédito, pero, por ejemplo, no estamos teniendo prácticamente exposición a high yield. O sea, estamos positivos en crédito, pero creemos que pues, si las valoraciones no están atractivas, tampoco lo están en high yield. Es decir, no nos están pagando suficiente por asumir estos riesgos que estamos comentando. Así que lo que tenemos es prácticamente todo investment grade y lo que podamos tener de high yield es en los tramos altos, porque sí que vemos que puede haber turbulencias en la parte baja de menor calidad en high yield, porque ahí sí que hay muchas compañías que se han ido beneficiando pues del crédito barato que hemos tenido antaño
y que las probabilidades de supervivencia pues no y de impagos pues claramente pues pueden ir al alza. Aquí hay que mirar mucho el empleo. Está mirando la Fed y tal para esto. Yo no, tú que vigilas más. Sí, el empleo es uno de los factores y uno de los datos que yo creo que hay que vigilar. Lo que estamos viendo es una caída en la creación de empleo, pero lo que no acaba de llegar, y no digo que lo desee en absoluto, es una destrucción de empleo. Entonces, lo que haría falta para ver esa destrucción de empleo es que el crecimiento de beneficios de las empresas se torne negativo, lo cual, a priori, a pesar del tono negativo del inicio de mi intervención, no es algo esperable. Es decir, el equilibrio curioso, ¿no? Que dijo Powell que había, no se contrata, tampoco se despide, y estamos ahí en ese equilibrio curioso. Cuando surgió este tema se empezó a hablar mucho de la deuda paquetizada, voy a llamarlo así si me permitís, por simplificar, lo que son los CLOs, los ABS, que claro, mucha gente enseguida siglas, ¿no? Siglas raras, deuda paquetizada, ya nos lleva a un entorno, ¿verdad?, de hace unos cuantos años. Claro, lo que hemos visto ha sido una pequeña corrección, te coges los ETFs de CLOs. Claro, los ETFs que hay normalmente son de CLOs de la máxima calidad, ¿no? Con lo cual son en teoría los que menos sufren. Pero nada muy grave, ¿no? O sea, de momento, incluso tú antes decías, CLOs vemos cosas interesantes. Sí, o sea, al final... Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un fondo que lo que hace es invertir en CLOs, y lo que tienes al final es una cartera subyacente diversificada en más de 1.400 préstamos sindicados, con lo cual, en este caso concreto, y lo digo un poco por desgracia, sí que tenían una pequeña exposición a First Branch, pero uno era del 0,16%, y estaban muy altos en la estructura de capital, con lo cual, a pesar de la quiebra de First Branch, es poco probable que se sufran pérdidas, ¿no? Esa parte que comento también es importante, ¿no? No solo si inviertes en crédito estructurado, en qué parte de la estructura de capital estás. Está claro que cuanto más abajo estés, más te paga, pero también los riesgos son superiores, ¿no? Yo creo que en Finect hemos escrito sobre CLOs y sobre ETFs de CLOs sobre todo, más que sobre fondos, la verdad. Y lo que decíamos es que la mayoría son AAA. Claro, AAA el paquete, o sea, no necesariamente la deuda por debajo, lógicamente, Patricia. Sí, claro, nosotros no tenemos exposición directa a CLOs ni visión sobre la clase de activo, pero sí que es verdad que en carteras de gestores que tenemos seleccionados, que tienen un mandato más flexible, hay algunos que sí que tienen exposición a esta clase de activo, pero siempre pues de manera pues a nivel de diversificación y complementaria a lo que puedan tener. Y aquí siempre lo que nos han trasladado es que es una clase de activo que es relativamente compleja y con peculiaridades, y que hay que tener bastante expertise para hacer una buena selección en esta clase de compañías y fijarse mucho pues en la calidad y en la liquidez de los pues de todos los préstamos que hay por debajo del paquete que comentas. Pero bueno, por ahora están tranquilos, y sobre todo porque lo que tienen en cartera son pues de los tramos más altos, y aunque en este caso pues no tienen exposición, pero aunque lo tuvieran, pues sería un porcentaje pues mínimo, teniendo en cuenta la diversificación que tienen estos activos, y además están en los tramos más altos de calidad, así que las pérdidas pues se reducen bastante. ¿Qué os están diciendo a vosotros, John, este tipo de gestor? Porque esto es que normalmente cuando hay un evento de estos, claro, siempre llegan muchísimas comunicaciones explicando el impacto, pero también la visión, ¿no? Sí, en ese sentido no tengo mucho que aportar. Lo que sí hice el fin de semana, me leí un artículo muy interesante que venía en el Financial Times, que hablaba del fundador de First Branch, y hablaba de cómo antes de fundar First Branch había quebrado varios negocios y había dejado tirados a varios de sus acreedores. Con lo cual, si uno no solo mira las cuentas de la empresa y hace un análisis puramente financiero, si ve la historia del fundador, si ve la cultura de la empresa, los valores del fundador, pues igual no le hubiera prestado dinero a First Branch. Y te digo más, incluso se decía que esta persona parece ser que había contratado a alguna compañía para borrar sus datos o la mayoría de sus datos de Internet. Vuelvo a decir, cuando te encuentras con eso, por mucho que los datos financieros te estén diciendo una cosa, algo te huele mal, ¿no? Y para mí eso es suficiente como para pasar y buscar y centrarte en otra oportunidad. Eso respecto a los directivos de las compañías que emiten la deuda y qué tal, pero respecto a los gestores de los fondos en los que invertís, ¿qué miráis en específico? Si a lo largo de su carrera han tenido
más o menos impagos. Claro, aquí también lo de siempre, ¿no? No siempre es más o menos impagos, sino la recovery rate cuando ha habido algún problema, ¿no? ¿Qué miráis más, Patricia? Y no es solo eso, porque queda muy bonito poner en la presentación a clientes que no has tenido nunca ningún default, pero ese dato realmente puede estar ocultando detrás que igual han vendido las emisiones antes de que se clasificara realmente como default. O sea, hay que hincar los codos y ver realmente pues, qué emisiones has vendido con pérdidas significativas, pues más del 10, más del 20%. O sea, porque realmente pueden estar ahí haciendo, pues, estando ocultando este tipo de situaciones para maquillar los resultados. ¿Y esa información os la dan? O sea, ¿hay transparencia cuando pedís ese tipo de pues si no la hay, ese fondo no va a entrar en la lista, desde luego. Uh-huh. El trabajo, y estoy de acuerdo totalmente con Patricia, el trabajo está cuando una gestora te envía información, digamos que te está contando algo, pero al mismo tiempo te está vendiendo, y sobre todo lo que te muestra es el atractivo de lo que te propone. Y muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en el otro lado y encontrar más bien los riesgos, porque el atractivo ya te lo está destacando, ¿no? La gestora. Entonces, por lo tanto, encontrar cuál es toda la amalgama de riesgos y, en el caso de los gestores, cómo gestionan esos riesgos, ¿no? Y bueno, no hemos entrado apenas en el tema de la deuda privada, uh-huh. Pero lo que hemos visto los últimos años es que los impagos, igual que en los mercados públicos, siguen siendo muy reducidos. El NAV de los fondos pues sigue evolucionando positivamente, pero si miras debajo de la alfombra, pues puedes encontrar que quizá hay algún gestor que no está valorando adecuadamente esos préstamos y que en vez de tenerlos valorados a 100 debería tenerlos por debajo, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay una compañía que pagaba un cupón periódico y ha dejado de pagarlos y lo que ha acordado con el fondo es pagarlos cuando tenga que repagar la totalidad de la deuda, pues eso ya es una señal de que la compañía no va muy bien. O si estás analizando un fondo de deuda privada y ves que no ha tenido defaults, con lo cual dices, qué bien, pero ves y pides, porque has pedido estos datos, y ves cómo han evolucionado los EBITDAs de sus compañías, y si no ha sido muy positivo, pues igual también piensas que por mucho que no hayan tenido defaults y tengan todos los préstamos valorados a 100, quizá esa valoración no sea muy justa, ¿no? Yo creo que compartimos ahí la profesión del periodista y la del selector, los buenos en ambos casos, ¿no? Un tema de que tienes que ir mucho más allá, preguntar, repreguntar, y claro, en las gestoras también diferencian, ¿no? A quién le pueden contar una milonga y a quién no. Pero... De hecho, perdona que vuelva a tomar la palabra, hay un gestor que conoceréis que se llama GQG, uh-huh. que se llama, el fundador es un americano de origen indio que antes estaba en Bontobel, y él tiene un equipo de analistas financieros y tiene también otros analistas que le hacen otro tipo de trabajo, pero eran periodistas. Ah, sí. Mira, o sea, que hacen otro tipo de investigación. Justo. Bueno, puedo tener un futuro ahí, ¿no? Eso es, porque en renta variable al final hay tanta información pública que tienes que ir más allá para tener una visión distinta al consenso, y es justo. GQG al final tiene carteras que son muy contrarias. Yo creo que parte viene de esa capacidad que tiene de buscar información más allá de las fuentes tradicionales. ¿Y qué otros, o sea, más allá de este, ¿no?, que hemos estado hablando del mercado de crédito y tal, qué otros riesgos sistémicos veis ahora que el mercado pensáis que está ignorando más, Patricia? Pues por no repetirnos por vez número 1001 de concentraciones, valoraciones, algo que estamos dándole vueltas es el riesgo que viene desde el frente energético. Al final se habla pues muchísimo pues de la necesidad y del incremento de demanda que va a haber en energía y de la inversión que se está haciendo, pero nos planteamos pues quizá el poco margen de error que pueda haber en las previsiones de crecimiento y de beneficios, en que la inversión y la oferta de energía vaya a ser suficiente. Y justo es que los datos de demanda de energía que salen son
pues, abrumadores. O sea, recientemente salía en el data center de Stargate de Oracle y OpenAI diciendo que va a consumir casi tanto como más de 1 millón de casas estadounidenses de 4 personas. O sea, eso es algo que yo creo que no se está teniendo tan en cuenta, y ahí vemos pues un potencial riesgo. O sea, al final no estamos actuando o sea, poniéndonos defensivos en las carteras como hemos visto antes, pero por poner sobre la mesa algo distinto, que estamos teniendo discusiones al respecto. Yo esto no lo había escuchado todavía, con lo cual efectivamente está fuera de consenso. Me ha parecido muy interesante a mí también. Yo en mi caso voy a destacar 2. Por un lado, el alto apalancamiento de los hedge funds multiestrategia, que sabéis que en los últimos años han captado muchísimo dinero. Si hay alguno de estos fondos, y no le voy a poner nombre, tiene 70.000 millones de activos bajo gestión, le aplicas un apalancamiento de 10 veces, pues es que este gestor está gestionando 700.000 millones. Ponte a mover todo eso en el mercado, y como todos estos fondos intenten salir por la misma puerta en el mismo momento, pues bueno, pues puede haber ahí un momento de pánico en el mercado. Y algo que, en mi opinión, podría provocar algo similar sería la cantidad enorme de flujos que durante los últimos 10, 15 años ha invertido en el S&P y concretamente en diferentes ETFs del S&P, porque si tú haces esta inversión mirando los fundamentales, valoración, si lo hicieras así probablemente no estarías invertido en el S&P, pero bueno, pongamos que lo han hecho, ¿no? Y han mirado los fundamentales, han mirado la valoración y han invertido. No me creo que haya sido el caso. Creo que gran parte de todos estos inversores lo que están haciendo simplemente es seguir al mercado, ¿no? Es lo de trend following, ¿no? Entonces creo que cuando la tendencia no esté ahí, cuando el mercado se dé la vuelta, todos estos inversores se van a salir y puede provocar pues caídas pues verticales en el mercado americano. Mi duda es, claro, buena parte de estas inversiones también son periódicas, ¿no? A planes de inversión, a planes de ahorro en Estados Unidos son muy, muy populares en las carteras. Entonces, es una aportación mensual que tienes, ¿no? Tienes que quitarla, o sea, si ya la has establecido. Entonces, tiene que darse un momento efectivamente de pánico, ¿no? Que es el que yo recuerdo aquí que pasó en gente que tiene planes así, conocidos míos, que pasó en la pandemia, que me escribían y me decían, oye, paro las aportaciones, ¿no? Entonces pero además tiene que ser continuado, porque una cosa es pararla y otra cosa es sacar el dinero, ¿no? Habrá que ver el impacto ese, que la popularización de este tipo de herramientas o este tipo de sistemas ha sido en los últimos 10 años. Habrá que ver el impacto cuando haya una caída grande. Sí, luego también o sea, entre otros factores, hay que tener en cuenta muy mucho el horizonte temporal, es decir, si uno no está gestionando su cartera, que pongamos que tiene un horizonte de medio plazo, sino que lo que está haciendo es gestionar su plan de pensiones y sus ahorros para cuando se jubile, y tiene 30, 40 años y todavía le quedan 30 años para jubilarse, pues el grado de preocupación, si yo fuera ellos, sobre una corrección en los mercados, pues sería bastante pequeña. Porque además, si los mercados caen y, como decías, estás haciendo esas aportaciones periódicas, pues lo normal es que vayas comprando también según el mercado caiga y compres a niveles de valoración más atractivos, ¿no? Sí, de hecho te diría que hasta esa es la gracia de hacer aportaciones periódicas, porque está demostradísimo que es prácticamente imposible acertar en el suelo de mercado cuando está todo más barato. Entonces, si vas haciendo aportaciones periódicas, al final pues consigues que ir entrando, pues tampoco cuando está más barato, tampoco cuando está más caro, y hacer un precio medio. Y si no eres y además también es favorable si tienes en cuenta lo que tú dices, el miedo que puede tener un inversor que no sea profesional cuando todo se está cayendo, que entren en pánico y decidan salir, y eso al final lo que se ha visto históricamente es que lo que consigues es perderte las recuperaciones de después, porque es altamente probable que cuando decidas volver a entrar ya, o sea, incluso entres a niveles por encima de a lo que te habías salido. Entonces, tenerlo automatizado con aportaciones periódicas, pues no solo te evita el tener pues valoraciones medias en la cartera pues más altas, sino también pues no salir en momentos de pánico.
Totalmente. Oye, hay un riesgo que no habéis comentado ninguno de los dos, del que se ha hablado también mucho estas últimas semanas, que es en el tema de tecnológicas, inteligencia artificial, la circularidad, ¿no? Hemos visto contratos de unas tecnológicas sobre otras, un mix ahí, una cierta endogamia, que mucha gente ha dicho, uy, otra vez, me recuerda a tiempos pasados. Patricia, ¿vosotros os preocupa esto? Pues ahí la verdad que se está generando un debate muy interesante entre los gestores, porque hace año y medio la verdad es que había pues consenso prácticamente absoluto, todo el mundo súper pro inteligencia artificial, y ahora empiezan a salir voces que hablan de burbuja por temas más allá de las valoraciones, como esto que has comentado de la circularidad, mientras que por otro lado pues hay otros gestores que opinan que esto es mientras no empiece a haber una mala gestión de balance y las compañías empiecen a apalancar y que esto no venga de los propios ingresos operativos de las compañías, pues lo ven como algo sano y que no es el único sector en el que se hace esta financiación a proveedores o esta manera pues de asegurarse clientes, que no lo ven necesariamente como algo que esté roto, pero sí que hay otros que sí que empiezan a apuntar a que esto no es sostenible. ¿John? Pues yo tiendo a estar un poco de acuerdo con tu planteamiento. Sí que pienso y pensamos que parte de lo que se está viendo se parece un poco a tiempos pasados, a tiempos parecidos al 2000, al 99, antes de que se produjera la burbuja bursátil. Dicho esto, hacer el timing de cuándo esto va a dejar de subir, de cuándo va a estallar, es bueno, iba a decir sumamente difícil, no, diría que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que también saber cómo gestionarlo. Lo que sí pensamos es que las valoraciones son excesivas. Hay gente que dice, no, pueden ser más excesivas como en el 2000. Digo, bueno, sí, pero no dejan de ser excesivas. Si miras, por ejemplo, incluso hay algunas, en base a algunas medidas y métricas como el price to sales está incluso en niveles más altos que el 2000. Por lo tanto, valoraciones excesivas y estimaciones probablemente también muy exigentes sobre lo que se espera que crezcan los beneficios a futuro. Y Patricia hacía un comentario muy, muy interesante que era en referencia a los balances de estas compañías, y uno lo que puede hacer es monitorizar los spreads de crédito de estas compañías y quizá en el momento en el que empiecen a ampliarse, pues quizá sea una señal de que las cosas están llegando un poco a su fin, ¿no? Y a día de hoy, si miras los spreads de crédito de todas estas grandes compañías, es que no pueden estar más bajos, están a niveles de 20, ¿no? Entonces, casi cero. Para terminar un poco, ¿qué habéis hecho así, en carteras en las últimas semanas? ¿Habéis aumentado un poco cautela o seguís exactamente positivos? Pues te diría todo lo contrario, o sea, hasta estamos subiendo tanto en las carteras de fondos como es la visión de estrategia de la casa, te diría que hasta hemos subido ligeramente, tampoco es que estemos en el rango más extremo pro riesgo, pero sí que hemos subido pues quizá desde niveles pues de neutralidad en renta variable en los últimos pues mes y medio más o menos, sí que hemos subido pues un ligero escalón hacia un poquito más de riesgo por la parte de renta variable en Estados Unidos, y después también en crédito, como hemos comentado al principio. ¿Y vosotros? Pues, como decía al principio, cautos en crédito, hemos reducido exposición, hemos alargado duración, por otro lado, y en lo que a la renta variable se refiere, preferimos centrarnos en regiones, en mercados con valoraciones atractivas, puede ser Europa, puede ser emergentes, puede ser Japón. Estados Unidos lo vemos menos atractivo y si estamos expuestos a Estados Unidos optamos por tener una posición de infraponderación en las grandes tecnológicas.
Muy bien, pues a mí me ha encantado este episodio, porque visiones distintas, con los argumentos, ¿no? Para que cada uno en la audiencia escuche, vea con cuál está más de acuerdo, con cuál menos, que tiene que tener en cuenta. Así que me ha encantado. Además, muchas veces no es fácil que tengáis opiniones distintas y las expreséis. Bueno, que las tengáis, sí, que las expreséis en un podcast como este no suele ser lo habitual, así que os lo agradezco mucho. Así que muchas gracias a los dos por haber participado en este episodio, por haber contado vuestra visión. Jon Zulueta, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Jon, que es director de análisis y selección de fondos en iCapital. Y Patricia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Patricia Ribelles, que es Investment Fund Specialist en Sabadell Urquijo, banca privada. Como también le damos las gracias a nuestros partners, como Swisscanto, que ya sabéis que ya ha aterrizado en España. Y hasta aquí la segunda gestora alpina, con nuevas ideas de inversión, volumen y track record, gestión activa, precisión suiza y 150 años de historia. Os agradecemos si nos dejáis un mensaje o cualquier sugerencia de temas que os gustaría escuchar por aquí en esta cuarta temporada, y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Finect Alpha.